palabras para mí siempre tuvieron un significado, una manera de ser percibidas. Algunas tienen mayor importancia que otras se entienden mejor. Pero por otro lado, importa e influye demasiado quién y cómo se dicen esas palabras, como el perdón. Para la mayoría de los que están acá, puede parecer una palabra cualquiera y sin ningún sentido, pero a mí no. Entiendo que supuestamente sirve para dejar el pasado atrás y avanzar, pero por más que quiera creerme eso, mi experiencia propia me dijo que no es verdad. Estoy en la casa de unos amigos en vacaciones. Éramos un grupo conformado por 2 amigas, un amigo y yo. En ese momento nos estábamos sacando fotos graciosas y nos estábamos riendo hasta no parar. Tallábamos, llorábamos, todo. En un punto dado, a una de mis amigas le tocaba sacarse una foto, pero ella no quería porque no le gustaba, y ya lo había dicho. Y mi amigo insistía e insistía a tal punto de parecer que la obligaba. Entonces interrumpí la pelea porque no quería que se pelearan un día antes de irme. Cuando fui, hablé con ellos y se calmaron. La noche siguió tranquila y sin ningún tipo de problema más. O eso pensaba antes de que sucediera. En un momento decidimos ir a jugar a las cartas. Entonces vamos y nos sentamos en una mesa. Apenas me siento, no habían pasado ni 10 minutos que me habían llegado mensajes de alguien. Ese alguien era mi amigo, el que estaba presente. Me había mandado mensajes que describían palabras que hoy en día ni siquiera puedo decir. En ese momento entré en desesperación, no sabía qué hacer. Como que se lo tenía que contar a alguien, quería llorar, no sabía qué hacer, quería sacarlo. Pero intenté disimular mi gana de llorar, porque no quería arruinarles la buena noche que estaban teniendo, y menos con algo que no importaba. Es poco importante, pensaba. Así que ignoré toda mi situación y seguimos la noche tranquila mirando una película. Cuando volví a casa, apenas llego, me largo a llorar. No había aguantado, había explotado en ese momento. Pero no había llorado por la situación en sí, sino porque pensaba que a nadie le iba a importar lo que yo tenía para decir. Esa misma noche me cuestioné tanto mi personalidad porque no sabía qué era lo malo que él le veía. Empecé a autocriticarme sintiendo que era muy egoísta de mi parte pensar en mí cuando había gente que lo pasaba peor, o anteponer siempre a la gente importante en mi vida antes que a mí misma por esa razón. Me sentía insignificante, menospreciada por todos. Pero pasan los días y nadie sabía nada. Ninguno de mis amigos, ni mi familia, ni nadie conocido. Todas las noches me cuestionaba a mí misma. Me preguntaba si realmente era así. ¿Era verdad todas las cosas que él me había dicho en ese momento? Pasan los días y nadie lo sabía. Absolutamente nadie. Con unos amigos estábamos hablando de él, sobre qué hacía, cómo estaba, cómo le iba en fútbol en el colegio. Y sentía la necesidad de contárselos. Así que sí, se los conté. Exploté en ese momento, después de haber esperado muchos meses en los que me sentía poco importante. Les conté todo lo que me había dicho y cómo me había sentido. Y ellos me entendieron a la perfección. Y ellos también me hicieron entender algo muy importante para mí, que es una frase que me quedó todavía. Que debía olvidar lo que sentía
y recordar lo que merecía. Pasan los días y lo vuelvo a ver. Nos habíamos juntado a hablar de la vida de cada uno. Pero de repente se dio el tema, no sé cómo, pero se dio. Hablamos de que nos habíamos peleado y cómo me había hecho las cosas. Fue una estupidez, perdóname, me dice. Y no sabía qué hacer. Primero que fue raro, porque no sabía que todavía le importaba o que siquiera lo recordara. Y ahí frené un poco y me pregunté a mí misma si verdaderamente lo tenía que hacer. ¿Tenía que perdonar a alguien que yo no quería? Y no, la respuesta es que no, obviamente no. Pero en ese momento me sentía tan pero tan vulnerable que si me decía algo más iba a estallar y llorar. Salí de esa casa y me fui a la mía, viajando y llorando todo el rato, pensando en la escena, en cada palabra, en cada movimiento, paso, repitiendo la escena una y otra vez en mi cabeza, porque sí, lo perdoné. Las palabras siempre significaron mucho, pero mucho para mí. Pero me cuesta mucho expresarme con ellas. Esta charla, por ejemplo, no la iba a hacer. Me arrepentí en un momento, pero después, cuando la hice, sentí una liberación, una paz tan grande que es inexplicable. Por eso, yo les quiero aconsejar a todos ustedes que si necesitan hablarlo, háganlo. Es mejor hablarlo cuando pasa y no explotar de repente. Siempre van a tener a alguien, sea donde sea, cuándo y cómo. Y yo les recomiendo algo que quiero que lo hagan y lo recuerden siempre. Controlen las palabras que digan antes de hacerlo, porque ustedes no saben el peso emocional que lleva para cada uno de nosotros. Para alguno puede ser muy importante como para uno casi nulo. Cualquier cosa que ustedes digan o hagan pueden romper un vínculo, una amistad o siquiera una relación. Muchas gracias.